Hola, ¿cómo les va? Hoy quiero comentarles una cuestión que pienso acerca del diálogo entre el adolescente y los padres, cierta cuestión que es importante a la hora de considerar las entrevistas preliminares en la clínica con adolescentes. Lo que quiero comentarles es cierta función del diálogo entre el adolescente y los padres, pero que cobra un lugar central, a mi entender, en las primeras entrevistas en el tratamiento de un adolescente, porque particulariza un punto de estas entrevistas preliminares. Entonces, lo que quiero que retomemos son ciertos desarrollos del video de la vez pasada acerca de la clínica con adolescentes, a donde trabajábamos los soportes de la subjetividad en el adolescente, donde destacábamos ciertos significantes primordiales y la masa como sostén de la subjetividad. Y a la luz de esos desarrollos previos que suponían que el dispositivo analítico ya estaba instalado, lo que quiero ubicar hoy son ciertas cuestiones, un punto en particular, la diferencia entre enunciado y enunciación y cómo se pone en juego a partir de la transferencia, pero antes de que el dispositivo analítico esté instalado. Es decir, a diferencia de los desarrollos del video anterior, en este lo que quiero ubicar son las condiciones de posibilidad, una de las condiciones de posibilidad, para que luego se establezca un tratamiento. Es decir, para que pueda desarrollarse, instalarse la transferencia y entonces el analista pase a ocupar la posición más tradicional como la solemos pensar. Con lo cual lo que voy a destacar es tan solo una de las cuestiones, de las condiciones de la instalación del dispositivo en la clínica con adolescentes. Bien, hay una cuestión que me parece que es importante, que suele ser muy recurrente, que es que hay ciertas construcciones más o menos establecidas y más o menos comunes dentro del imaginario acerca del adolescente en el punto en donde se lo encuentra y se lo piensa de distintos modos y sobre todo desde distintas disciplinas, en el punto en donde el adolescente sería ese que o bien responde mal o se queda callado o siempre está en alguna y no quiere saber nada acerca de acudir a la cita en la que se lo busca en el diálogo con los padres en particular, pero también con algunos referentes que vienen al lugar de sustitutos de los padres. Y entonces, en ese sentido, me parece que lo que vamos a poder pensar ahora permite interrogar algunas de estas representaciones o construcciones sociales acerca del adolescente. ¿Y por qué me parece importante? Porque si estamos pensando en particular en el campo de la clínica, lo que quiero destacar de esto es que estas representaciones se ponen en juego en un análisis por la vía de cierta problemática, discusiones en el lazo que tiene con los padres. Y entonces me parece que es necesario repensar cierta posición del analista y sobre todo las intervenciones a lo largo de las primeras entrevistas, teniendo en cuenta estas construcciones y qué es lo que determina estas construcciones, que es lo que quiero que charlemos un poquito, ¿sí? Bien, entonces la pregunta es: ¿en qué consiste el diálogo adolescente entre el adolescente y los padres, más bien? Y lo que quiero ubicar es que hay un registro del diálogo que no es algo propio, no es algo exclusivo de los adolescentes, pero que en el trabajo con el adolescente se presenta claramente. Que es que hay un registro del diálogo que es el que se plantea entre yo a yo, ¿sí? Donde el diálogo pensado de esta manera se sostiene a partir de toda una serie de acuerdos que son los que operan de borde para justamente poder establecer aquello que se dice, es decir, los enunciados. Y entonces la pregunta que surge es si en este diálogo de yo a yo hay enunciación en juego, y la respuesta, por supuesto, es que sí. Lo que pasa es que la enunciación está debajo de la barra, es decir, opera la castración, la enunciación está debajo de la barra, se mantiene en ese punto que, si lo leemos con Freud, uno tendría que pensar que está reprimida. Bien, entonces se sostiene el diálogo, este diálogo de yo a yo, en una serie de acuerdos más o menos conscientes, donde el que habla
cree entender, comprende, dice Lacan, lo que el otro dice, cree comprender lo que el otro dice, pero además, no solamente eso, sino que además cree que sabe quién es el que habla. Es decir, no hay una pregunta respecto de quién habla en eso que estoy diciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la enunciación está debajo de la barra. En este sentido, dice Lacan en L'Étourdite, dice lo siguiente, voy a citarlo. Lacan dice, que se diga queda olvidado tras lo que se dice. Lo digo de otra manera, en el diálogo de yo a yo, el acento queda ubicado en los enunciados, no en la enunciación. O sea que no surge la pregunta, ¿quién habla en eso que se dice? Que sería la pregunta que surgiría si justamente estuviésemos interrogando, equivocando el lugar de enunciación desde el cual se habla. Entonces, en este punto surge una pregunta respecto de si hay o no una ruptura de las condiciones del diálogo entre el adolescente y los padres, del diálogo pensado de esta manera tal como lo estamos ubicando, donde se trata de un diálogo de yo a yo, donde hay ciertos acuerdos que establecen las condiciones del diálogo y donde la enunciación queda debajo de la barra. Entonces, ¿hay una ruptura de estas condiciones del diálogo en el lazo del adolescente con los padres? Esta es, de alguna manera, la pregunta eje que ordena todo lo que estamos pensando. ¿Y a qué me refiero con si hay una ruptura con las condiciones del diálogo? A que en el diálogo del adolescente con los padres se produce una ruptura justamente porque lo que se pone en juego, ya no debajo de la barra, es la enunciación, la que debería quedar debajo de la barra. Entonces, me refiero a que es justamente la enunciación y no los enunciados aquello que va a quedar acentuado en ciertas ocasiones en algunos de los diálogos entre los adolescentes y los padres. Les comento un caso para ilustrar esto que estoy diciendo porque es el eje de todo lo que les quiero transmitir. Hay un padre que cada vez que su hija vuelve al colegio le pregunta cómo le fue, cómo te fue en el colegio. Y la hija le responde de un modo u otro, pero más o menos siempre lo mismo, que es no me molestes. ¿Cómo te fue en el colegio? No me molestes. A esto me refería al inicio con las representaciones sociales más o menos establecidas y comunes respecto del adolescente que no quiere saber nada en el diálogo con los padres y que no acude a la cita cuando el padre o la madre o quien ocupe esa función intenta dialogar con el puber, ¿sí? Entonces, en este punto, ella responde, no me molestes, y la consulta es porque, justamente la consulta al tratamiento es porque la hija es alguien con quien, según este padre, no se puede hablar, ¿sí? El padre refiere que no se puede hablar con esta hija. Una vez iniciado el tratamiento, ya durante las primeras entrevistas con esta chica, lo que surge es que su padre frecuentemente dice que es su propio padre, es decir, el abuelo de esta chica, el que es un vago, ¿sí? Siempre fue un vago, al decir de el padre en los dichos de ella, ¿sí? O sea que ella refiere que el padre frecuentemente habla de su abuelo, o sea, de su propio padre, del padre del padre, como un vago. Entonces, ¿qué es lo que lee esta chica en la pregunta del padre cuando le dice ¿cómo te fue en el colegio? Cuando él le dirige esta pregunta, ella lo que piensa es que lo que le está preguntando es si hiciste la tarea o si sos un vago, una vaga como tu abuelo, ¿se entiende? Con lo cual, en realidad, lo que ella escucha en la pregunta ¿cómo te fue en el colegio? Es un reproche. Y es un reproche y por eso responde con no me hinches o no me molestes o algunas de estas formas de justamente no entrar en la dimensión del diálogo en el plano de los enunciados, donde la enunciación queda debajo de la barra. ¿Y por qué? Porque es justamente el plano de la enunciación lo que en este punto cobró lugar. Y lo que hace que se complique esta situación. Ahora la voy a retomar. Pero antes quiero ubicar una cuestión. Es una cuestión que Lacan plantea en un escrito, La agresividad en psicoanálisis, donde lo que dice es que la transferencia justamente pone a jugar la enunciación, no los enunciados, sino la enunciación. Los enunciados desde ya que también, pero esos están puestos a jugar desde antes, porque es la enunciación lo que se pone a jugar
según Lacan, y pienso que tiene razón, a partir de la transferencia. Esto lo dice en La agresividad en psicoanálisis. Por ende, la transferencia, cuando introduce la dimensión de la enunciación, plantea una situación nueva. ¿Por qué? Porque lo que hace es introducir cierta tensión agresiva, es decir, tensa la escena. ¿Por qué introduce la enunciación? Entonces, ¿a qué me refiero con que es la transferencia la que justamente introduce esta tensión? Y porque cuando uno habla y el otro se abstiene de satisfacer eso que se recorta como una demanda, entonces en ese punto no hay correspondencia en un diálogo de yo a yo, porque en un diálogo de yo a yo, si uno habla, el otro se supone que le va a responder, o en todo caso de alguna manera va a decir algo, pero en la transferencia, me refiero a la transferencia en análisis, es decir, la transferencia analítica, esto no funciona de esta manera porque justamente opera como cuestión para el analista la abstinencia. Y entonces en el punto en que opera la abstinencia, de lo que se abstiene, por lo menos podemos decirlo a grosso modo y de modo general, es de satisfacer la demanda que fue recortada a partir de una operación de lectura, con lo cual es el analista el que no responde desde el plano del yo. Bien, Lacan dice que justamente entonces la transferencia es la que introduce una tensión. Una tensión que después, si lo leemos con Freud, podemos hablar acerca de la tensión de deseo. ¿Sí? Para Freud la tensión es una tensión deseante. Una tensión deseante que justamente se va a articular, habría que precisarlo un poquito mejor, ahora no me voy a detener en esto, pero se va a articular justamente con el sujeto de la enunciación. Bien, entonces la transferencia introduce una tensión deseante. Sin embargo, lo que quiero destacar es que la transferencia no es un fenómeno exclusivo del análisis. Vale la pena, justamente en este punto, situar que la transferencia es paradigmática en la vida amorosa. Es decir, que hay fenómenos transferenciales. No es una transferencia operativa en el sentido de que es aquello que se constituye en el principal escollo, pero también en el principal motor de un análisis, por supuesto. No es ese registro, no es esa dimensión, no es esa la conceptualización de la transferencia que privilegian tanto Freud como Lacan y todos los que venimos después. Pero en distintos desarrollos, incluso de Freud, también de Lacan, por ejemplo, el banquete de Platón, cuando Lacan lo relee en el seminario 8, hay distintos desarrollos que son leídos a partir de la noción de transferencia en la vida cotidiana, en particular en la vida amorosa, donde la transferencia cobra un lugar preponderante. ¿A qué voy con esto? A que si la transferencia no es un fenómeno exclusivo del análisis, y entonces la podemos pensar en el lazo del adolescente con los padres, la transferencia está en juego, ¿sí? En el sentido de que un padre, cuando le habla a su hija, en realidad, en el ejemplo que estábamos tomando antes, le está hablando a su propio padre, es decir, es al abuelo al que se dirige, encarnado por su hija, pero además él no lo hace en tanto que padre, no habla en tanto que padre, sino en tanto que hijo. Es un hijo que se dirige a un padre. Un hijo que se dirige a un padre donde en realidad la hija de él es la que viene a funcionar de soporte de la transferencia de él con su propio padre. Es decir, ella está en el lugar del abuelo y él habla desde el lugar de un hijo, no de un padre. Y por eso cuando él le dice cómo te fue en el colegio, ella responde con un no me molestes. Es decir, la transferencia en la vida cotidiana se pone en juego, introduce una tensión y por eso aquí en este punto en particular, en el lazo del adolescente con los padres, esto se pone en juego y pienso que es por esto que son bastante extendidas ciertas representaciones o construcciones del adolescente como aquel que no quiere acudir a esa cita del diálogo, pero porque en realidad el diálogo de antes, sí, ya de entrada, no era un diálogo entendido como lo planteamos al inicio, no era un diálogo en el sentido de yo a yo. ¿Por qué? Porque ahí no es el yo del padre que se dirige al yo de la hija, sino el padre en tanto que hijo que se dirige a su propio padre. Bien, entonces, cuando la transferencia se pone en juego,
En este punto, ¿sí? Si tenemos en cuenta que la transferencia se pone en juego en la vida cotidiana, y en particular en la vida amorosa, vale destacar que el adolescente no responde como el adulto espera que le respondan. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, vamos entonces a la siguiente cuestión. ¿Cómo se resuelve esta tensión? ¿Sí? Esta tensión que en general cobra el valor de una tensión agresiva, no la tensión de deseo a la que hacía mención hace un ratito con la categoría de Freud. Entonces, ¿cómo se resuelve esta tensión que se introduce por la vía de la transferencia? Justamente restableciendo cierto registro del diálogo. Este registro del diálogo al que hacíamos mención al principio, entre yo y yo, con una serie de acuerdos donde la enunciación queda debajo de la barra. Este es el eje de lo que les quiero transmitir, esta es la propuesta que les traigo. Se restablece, se sale de esa tensión agresiva por la vía del diálogo. Y no estoy queriendo hacer cierta apología y tratando de plantear que entonces hay que ir a educar a los padres para que intenten establecer un mejor diálogo con sus hijos, porque esto, por supuesto que los padres ya lo intentan hacer y ya saben acerca de esto y fracasan y por eso consultan, porque si entonces nos alcanzase con una serie de indicaciones positivas y pensamientos positivos acerca de que los padres podrían establecer ese diálogo con sus hijos, entonces no habría ningún problema en realidad y no estaríamos hablando de nada de todo esto. Si estamos hablando de esto es porque justamente eso ya fracasó. Por eso nos llega el adolescente, por la vía de un pedido de tratamiento de los padres, nos llega a la consulta. ¿Sí? Entonces tenemos el pedido de tratamiento de los padres para que hagamos algo con este hijo que no se adviene a la cita del diálogo. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Es en este punto que pienso que el diálogo, en el marco de un análisis, adquiere otra modalidad. No es exactamente el mismo. Y les voy a proponer pensar algunas cuestiones en relación a estos. Tan solo algunas, y otras las vamos a dejar para otro momento. Porque en este punto lo que pienso es que el diálogo, ya ahora sí en las entrevistas preliminares, adquiere la función de disminuir la tensión agresiva, porque el diálogo, tal como dice Lacan, constituye una renuncia a la agresividad. Esta es la idea de Lacan, muy poderosa, no tan desarrollada por Lacan, pero que está en este texto al que hacía alusión hace un ratito. Entonces, la agresividad en psicoanálisis, ¿sí? Entonces, solamente si consideramos a partir de este registro del diálogo, se podría contribuir a una disminución de la agresividad, estableciendo este registro del diálogo y no tanto otro registro del diálogo, tal vez más conocido por cierto modo en que fue transmitido ciertos inicios de la enseñanza de Lacan, donde en el registro imaginario y en el diálogo de yo a yo pareciera que siempre nos vamos a encontrar con un aumento de la agresividad porque pareciera que siempre hay un lugar para dos. Bueno, esto no necesariamente es así. No necesariamente el registro imaginario de yo a yo siempre va a conducirnos a una cuestión agresiva donde hay un lugar para dos. No siempre las cuestiones se juegan de esa manera en ese plano. Lo que estoy planteando es que el diálogo en este plano de yo a yo, con ciertas particularidades que ahora voy a incluir, posibilitarían ir en esta dirección que está proponiendo Lacan, porque es Lacan mismo el que plantea que el diálogo podría reducir esa tensión agresiva, y esto lo dice en la agresividad en psicoanálisis. Por eso estoy diciendo que la tensión que se pone en juego en el adolescente, en la charla con los padres, en muchas ocasiones responde ¿a qué? A la transferencia que encuentra en el otro. Es esa transferencia que encuentra en el otro, el padre que se dirige a ella, donde ella encuentra que en realidad él está en transferencia con su propio padre cuando le habla de ella. Y entonces la pregunta la escucha como un reproche. Por eso es que la tensión se pone en juego en el adolescente con los padres, repito, en muchas ocasiones, cuando encuentra justamente la transferencia en el otro. Los padres no dialogan con sus hijos despojados de su enunciación,
por supuesto. Y lo hacen del mismo modo, ¿sí? O sea, cuando dialogan con sus hijos ponen en juego sus ideales, el yo, su enunciación, sus frustraciones, lo que Freud planteaba en Introducción del Narcisismo acerca de esos deseos no realizados por los padres que van a ser colocados en el niño incluso antes de que nazca, es decir, aquello que Freud localizaba con el concepto de narcisismo primario, es decir, los niños vienen a un lugar, y estoy diciendo los niños. Ahora produjo un desplazamiento, vamos a hablar un minutito acerca de lo que ocurre con el niño, ya no con el adolescente, ¿sí? Estamos en otro momento, un momento lógico anterior. Incluso podemos plantearlo antes de que nazca, ¿sí? Ese punto del narcisismo primario. Pero ahora, si hablamos acerca de la clínica con niños, entonces podemos ubicar cierta función del otro, y me parece necesario ubicarlo por las consecuencias que va a tener en el adolescente, ¿sí? Entonces, respecto de la clínica con niños, los padres ponen en juego sus fantasmas, sus ideales, su yo, tal como ocurre con el adolescente, pero hay una diferencia, que es que en el caso del adulto respecto del niño, para este niño, el adulto, quien encarna al otro, tiene una función central de legislar. El adulto es el que legisla. Y entonces, a diferencia de lo que ocurre con el adolescente está en un momento que es el que Lacan sitúa con la operación separación. Es un momento lógico desde ya, no lo podemos ubicar en cierto momento cronológico. Sin embargo, es una operatoria que comienza en la niñez y transcurre también a lo largo de la adolescencia, donde podemos pensar que el niño se está separando de ese lugar que tenía con la alienación respecto de los significantes de la demanda, pero que además hay una doble separación, porque en realidad es también el otro, quien encarna al otro, el que cae de ese lugar. Es decir, hay una abstracción respecto del otro. Bien, entonces el puber pesca, decíamos que tenemos el punto que la agresividad se introduce en el punto en donde se pone en juego cuando encuentra la transferencia en el otro, ¿sí? Entonces, el puber pesca que no le hablan a él o a ella en este caso, sino que ellos, más bien, el adolescente, funciona de soporte de la transferencia de los padres para poder poner en juego, para que estos puedan poner en juego sus propios fantasmas, ideales, la angustia, ¿sí? Con alguien. Y entonces el adolescente funciona como ese alguien que sostiene esta transferencia que opera en el otro. En cierto sentido, el adolescente entiende de modo inconsciente que no le hablan a él y por eso responde como responde. Entonces destaco dos preguntas que son a mi gusto orientadoras. ¿Quién habla y a quién se le habla? En este caso, el padre, al dirigirse al adolescente, le habla al abuelo, es decir, que al dirigirse a su hija es él en tanto que hijo que le habla a su propio padre, ¿sí? Lo que veníamos diciendo recién. Entonces, al tomar a un adolescente en un análisis, por lo menos en las primeras entrevistas, ¿sí? Todavía no en análisis, pero sí en las entrevistas preliminares, durante estas primeras entrevistas, para no ir a parar al mismo lugar que al lugar de sostener el lugar de los padres, en el sentido de quedar plegados, quedar totalmente identificados a estos padres, ¿sí? Porque si no, no habría un análisis si fuésemos simplemente un punto de identificación de los padres, si no hubiese algún tipo de distancia. Entonces, en ese punto, durante las primeras entrevistas con el adolescente, pienso, me parece, en todo caso es algo para interrogar, ¿sí? Es una idea que traigo, que tal vez se trate de instalar este registro del diálogo al que hacíamos mención antes. Este registro del diálogo donde la enunciación queda debajo de la barra, ¿sí? Momentáneamente en suspenso. Y destaco esta cuestión, momentáneamente en suspenso debajo de la barra. Entonces me refiero a que en este punto el diálogo plantea un registro donde el acento está puesto más en los enunciados que en la enunciación.
Entonces hay distintos registros del diálogo, efectivamente, y eventualmente en las primeras entrevistas, con esta finalidad de poner a punto el tratamiento y que se creen las condiciones necesarias para que se pueda instalar el dispositivo analítico, entonces el diálogo en esta dimensión pacificante es necesario y posibilita que el analista no encarne y no quede totalmente identificado a la figura de los padres, cosa que me parece que es necesaria. Cuando ocupa ese lugar, se produce, tal como en la vida cotidiana, una ruptura de las condiciones del diálogo y entonces se produce la respuesta adolescente que después es ubicada, simbolizada por el otro, como un adolescente que no quiere, que no coopera, que no quiere hablar, que se enoja y demás. Pero esa es la simbolización que tiene el otro frente a un problema respecto de cómo abordar un problema que se juega en el lazo con el adolescente. No es un problema intrínseco del adolescente, ¿se entiende? No es un problema del diálogo del adolescente, sino que en el diálogo del adolescente con los padres y con aquellos que operan de sustitutos, es que se pone en juego este problema, no es un problema del adolescente. Por eso decía que me parece que es necesario interrogar estas cuestiones para poder interrogar lo que opera como construcción del adolescente, la representación de lo que tenemos del adolescente. Y me parece que esto trasciende el plano de la clínica, por ejemplo, que puede ser pensado en el marco de la educación, donde no me voy a meter porque no viene al caso en este momento. Entonces tenemos un registro de la palabra, que es aquel que corresponde, el que es conceptualizado por Freud, donde cuando uno habla dice mucho más de lo que quiere decir, ¿sí? Punto en el cual es posible leer al sujeto de la enunciación. Y por otro lado encontramos con otro registro del diálogo, y me refiero a donde hay un querer decir, ¿sí? Donde lo que se pone en juego es un querer decir. Que eventualmente puede resultar en una dimensión pacificante del problema, ¿sí? Entonces, en ese punto, ¿cómo te fue en el colegio? Bien, mal, se podría mantener el plano en un tratamiento en ese registro, el registro de los enunciados, donde la enunciación está en juego, pero debajo de la barra. Bien. Hay una cuestión aledaña, pero que me parece que vale la pena destacarla, que es que cuando el registro de la transferencia se pone en juego fuera del análisis y entonces la enunciación es lo que abre al campo de la interpretación, pero fuera de análisis, esto, sacado de contexto, resulta por lo menos violento y, ¿por qué no?, perturbador, ¿sí? No solo para el adolescente, sino para cualquiera. Entonces, si esto no ocurre, estamos en el plano de aquello que posibilita poner a punto el dispositivo, ahora sí en el marco de un análisis. Y entonces ahora vemos por qué no se trata en el análisis del plano de la amistad, no se trata del plano de yo a yo, por lo menos no en la clínica de las neurosis, ¿no? Tal vez sí para la psicosis, si consideramos la noción de filía, pero eso queda para otra ocasión, porque también se rige por esa lógica, pero no es el caso, no es el caso de lo que estoy pensando para la clínica con adolescentes, en particular, por supuesto, en las primeras entrevistas. Entonces, para terminar, lo que quiero ubicar son dos cuestiones que me parece que son centrales. Por un lado, que estos desarrollos parten de un supuesto, que es que el adolescente ya está en una operatoria de la separación, ¿sí? El lazo al otro ya no es el lazo del niño, al menos no del todo. Los padres se van dando cuenta, ¿sí?, de que no le pueden decir de todo al puber, no le pueden decir cualquier cosa en el punto de que lo que ponen en juego son esos puntos de enunciación y que entonces el puber les va a responder de cierta manera en donde todavía considera hasta cierto punto que el otro es ese que legisla. Es decir, el puber se enoja porque en realidad todavía cree que los padres son aquellos que legislan. Si esto no estuviese en juego, en realidad no habría ninguna razón para que se enojen, ¿no? Es decir, el otro todavía a lo largo de, yo diría, la adolescencia, vieron que Freud tiene el término pubertad para referirse a estas cuestiones, que es mucho más interesante que el de adolescencia, pero bueno, como el de adolescencia es el que finalmente cobró más vigencia, estoy utilizando ese. Pero el otro, en la adolescencia, tiene la función de legislar, y esa función está encarnada por los padres o quienes sostengan sus funciones, y esto aún no ha caído, al menos
no del todo. Bien, y entonces por último, lo que quiero decir es que me parece que es importante pensar si estos desarrollos vuelven o no analizable un caso, ¿sí? Y pienso que el diálogo como pacificador, el diálogo como marco que introduce las condiciones de posibilidad de un análisis es fundamental, pero no es suficiente. Es fundamental el diálogo tal como lo estuvimos desarrollando, pero no es suficiente. Porque además me parece que es necesario introducir cierta dimensión de lo ficcional, porque permite un distanciamiento de la escena que habita el sujeto. Es decir, una distancia de la inmediatez de la escena del adolescente de la vida cotidiana. ¿Se entiende? ¿A qué me refiero? A que vale la pena preguntarse, me parece, cómo se distingue este diálogo que estoy particularizando en las entrevistas preliminares con el adolescente con lo que sería un diálogo a secas, en un café con un amigo. ¿Qué particularidad analítica tiene esta modalidad del diálogo? Pienso que se trata de un hablar, como una conversación, ¿sí? Pero que me parece que es necesario que aún así opere alguna distancia. Y entonces, en este punto, la categoría central que propone Freud para poder pensar este tema es la de neutralidad. Es decir, que se establece un diálogo, pero en el cual opera la neutralidad para no incluir justamente la propia subjetividad a lo largo de esas primeras entrevistas. Y por supuesto esto vale para todo el tratamiento. Y entonces esto posibilita otra cuestión central al utilizar la categoría de neutralidad freudiana, que es absolutamente vigente, porque particulariza a un psicoanálisis en estas entrevistas preliminares, que es que el adolescente pueda repensarse en algo de la situación actual, algo de la situación que habita, ¿sí?, en su vida cotidiana. Y de esta manera, entonces, podemos nosotros no intervenir como ese padre que habla desde el lugar de un hijo, ¿sí? A partir de esta situación en donde el adolescente se puede repensar porque uno sostiene la neutralidad. De este modo, no se pone en juego la dimensión, yo diría, más histórica, donde se apunta a equivocar el lugar desde donde el otro habla. No se trata tanto de traer abiertamente la otra escena, Esto no lo puedo hacer con el adolescente porque rápidamente genera un efecto de agresividad, como ya venimos diciendo. Y entonces lo que quiero decir es que, y es algo que venimos pensando junto a un amigo y colega, Gabriel Bellucci, es que la operación no es la de ubicar la otra escena, ¿sí? Por lo menos en estas primeras entrevistas. No se trata de ubicar la otra escena, sino la de producir un distanciamiento de la escena actual, ¿sí? Tomar cierta distancia y producir algún punto de vista distinto, es decir, en ese punto abrir algún punto de vista distinto, algún punto de fuga, si quieren. Y esto permite tomar cierta distancia de la inmediatez de la escena, pero sin introducir la otra escena, la enunciación, por la vía de la enunciación, y donde esto muy frecuentemente, aunque no siempre, conduce a la tensión agresiva a la que nos referíamos. Entonces, esto contribuye a introducir las condiciones de posibilidad de un análisis, es decir, vuelve analizable el caso porque justamente habilita un diálogo que permite introducir la dimensión de lo ficcional. Una vez establecido justamente el dispositivo analítico, entonces sí, ya sería posible trabajar con la otra escena, por ejemplo, por la vía de la cita y el enigma, tal como Lacan la plantea en el seminario 17, al inicio del seminario 17, donde, por ejemplo, una cita se podría producir a partir del recorte de una película, ¿sí? Y que ese recorte introduce la dimensión de lo ficcional, pero donde la enunciación queda oscurecida, ¿sí? Esta es la particularidad de la cita. Entonces se introduce la dimensión de lo ficcional, donde la enunciación queda oscurecida, y entonces
¿Quién dice en eso que se dice que se recorta de la película? Esta es la pregunta que podría implícitamente ponerse en juego. ¿Sí? ¿Quién es el que habla? Es decir, tal como dijimos que propone Lacan en L'Étourdi, que se diga queda olvidado tras lo que se dice. Solo que ahora, establecida ya la transferencia, contamos con el soporte para interrogar la enunciación. ¿Sí? En definitiva, la idea consiste en que primero vamos a apuntar a establecer el diálogo como pacificador, el diálogo como marco que introduce las condiciones de posibilidad de un análisis, donde al mismo tiempo lo ficcional va a permitir un cierto distanciamiento y por ende una distancia de la inmediatez de la escena. Pienso que recién ahí será posible poner en juego la otra escena y abordar la enunciación tal como acabamos de ubicar por la vía de la cita. Bueno, espero que se haya entendido. En todo caso, si les interesa, espero sus preguntas que las voy a contestar por aquí mismo y continuamos luego con otro tema en otro video. Chau.